Bienvenidos compañeros y compañeras a Gnosis Propolítica en el Universitario Máster de Propolítica de aquí de Gnosis. Nos encontramos y vamos a compartir esto tan importante como es la propolítica que nos enseña el maestro Samael Aumpeor. Este Universitario Máster de Propolítica Conscientiva pues cumple un papel clave trascendental para irnos concientizando e ir estudiando cómo gobernarnos a nosotros mismos y cómo gobernar hacia las demás personas. Cómo gobernar pues esos estados psicológicos internos que tenemos, cómo hacer cambios en la manera de pensar, sentir y actuar, cómo autoconocernos a nosotros mismos, cómo autoexplorarnos, cómo autodescubrirnos, para así, gobernándonos a nosotros mismos, poder lógicamente expandir ese gobierno hacia el exterior, ya sea a un pueblo, una nación, etcétera, que nos toque poder representarlo. Pero si la persona no se gobierna a sí mismo, entonces ¿cómo va a poder gobernar a otras personas y lo que es toda una nación? El maestro Samael Aumpeor escribe 4 obras trascendentales de propolítica conscientiva, como es el Cristo Social, la plataforma del posclismo, educación fundamental, la caridad universal. Estas obras trascendentales del posclismo nos permiten profundizar los misterios que rodean a la persona que se va dedicando a ayudar a su país, a su ciudad, ya desde puestos como son alcaldías, presidencias de repúblicas, etc. Si nosotros vamos comprendiendo aquellas personas que se dedican a servir equilibradamente en una nación a su semejante, están practicando el sacrificio por la conciencia y la humanidad, y es algo loable, algo muy superior lo que hacen estas personas, porque están dedicándose a hacer algo que no toda la gente pues se dedica. Pero para lograr nosotros tener un triunfo en esa representación ya pública, lógicamente que tenemos primeramente que autoconocernos a nosotros mismos y estudiar los trasfondos más profundos de la propolítica conscientiva. Si nosotros no sabemos la propolítica conscientiva, entonces va a cometer la persona muchos errores al querer lanzarse para cargos muy importantes en su país. ¿Por qué? Porque la persona recién va a iniciar a aprender lo que es la propolítica. Diferente, ¿no es cierto?, que desde las escuelas, colegios, universidades, se establece una materia de propolítica conscientiva para que uno vaya autocapacitándose en este ramo desde cuando uno es pequeño. No ve que algún día le va a tocar gobernar la casa, tanto a la mujer como al varón, guiar, orientar aquello. No ve que algún día le podría tocar guiar un país, pero si la persona no ha estudiado lo que es el arte de la propolítica, difícilmente va a desenvolverse en aquel cargo público que ya tenga. Pero cuando ya estás frente a las personas, pues eso es una responsabilidad impresionante, porque ya estás ante una sociedad que existe y que es real. Entonces no vas a estar recién allí aprendiendo el arte de la propolítica, sino tienes que prepararte lógicamente muchos años atrás y desde la niñez para que sepa la persona de leyes, junto con lo que es abogacías, con lo que es leyes de jueces. Es decir, una persona se tiene que preparar especialmente para este ramo, para esta área tan importante, porque de ello va a depender millones de personas ya en cuanto a una presidencia de un país, por ejemplo. La persona tiene que aprender lógicamente diplomacia, tiene que aprender conocimientos universales, la persona tiene que aprender
a meditar. Una persona que quiera gobernar un país y no sepa la ciencia de la meditación, entonces esa persona va a ignorar un montón de sabiduría universal. Hay varios tipos de meditación. Por ejemplo, tenemos la meditación de muerte budista, que es la más trascendental para que uno pueda eliminar los defectos que tenemos y adquirir virtudes. Todos hemos creado 7 cabezas de legión: posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia, y de allí hemos formado 10.000 ramificaciones o yoes psicológicos. Entonces, si vamos a querer gobernar hacia el exterior con todo esto, nos vamos a complicar lógicamente la vida ante la sociedad y ante lo que es ya organismos internacionales. ¿Por qué? Porque la persona pues tiene, y todos tenemos estos defectos que hemos creado, pero lo triste y lamentable es que ni siquiera la persona sabe cómo eliminar estos defectos o ideas psicológicos para ir logrando nuevamente reconquistar las virtudes, la conciencia. Entonces, esa meditación de muerte budista consta de lo siguiente. Por ejemplo, vamos a eliminar el yo del hurto, el yo de robar. Vamos a hacerlo práctico aquí en este Universitario de Antropolítica, porque queremos que personas nos capacitemos prácticamente para poder, lógicamente, desarrollar conciencia y gobernarnos a nosotros mismos y aquello expandirlo hacia un exterior. Para la meditación, pues primero se realizan algunos pasos y luego se entra a la meditación. Cerramos nuestros ojos, mantra Hamsa, vamos a relajar la mente con el koan. Gate, gate, para sangate, bodhi swaha. Gate, gate, para sangate, bodhi swaha. Relajamos las emociones. Estoy en armonía con la vida, estoy en armonía con el amor, estoy en armonía con la paz, estoy en armonía con Dios. Nos recordamos de nuestro ser, real ser, omnis haum íntimo, de la energía electrónica o de la misericordia, o conocida también como la energía crística. Vamos a relajar allí la mente, cuerpo, las emociones y recordarnos de estas energías universales. Vamos a irnos recordando de ese aspecto de Devi Kundalini, nuestra madre espiritual interior, y nos acordamos de las jerarquías superiores de la ley divina, el Padre Nubis, los 42 jerarcas de la ley. Vamos conciliando el sueño, pero sin dormirnos, y nos vamos a concentrar en rescatar la virtud de la caridad, eliminando el yo psicológico de robar, un ego que hemos creado en nuestros trasfondos psicológicos en esta o vías pasadas. Ahora sí entramos en meditación de concientización, meditación de virtualización, y vamos a realizar una retrospección, revisando cuánto en la vida hemos tomado, nos hemos cogido cosas ajenas, como sin violencia. Revisamos de aquí hasta la niñez, continuamos. Proseguimos con un descubrimiento, viendo por qué parte de nuestro cuerpo sale este ego, centro motor, instintivo, sexual, emocional, qué evento, personas y situaciones de la vida hacen que aflore este evento al exterior, este ego, de nuestro interior hacia el exterior, qué evento exterior saca este ego de nuestro interior, qué sentido nos trae este ego. Continuamos. Proseguimos con el estudio y análisis del yo. Vamos a revisar aquí
Este ego del robo, en qué situaciones negativas nos ha involucrado, puede ser cárceles, problemas, con qué otros egos se asocia, puede ser con egos de vaguería, egos de ira, egos de orgullo, etc. Proseguimos con la comprensión, pidiendo al ser, a Devi Kundalini, a la energía de la misericordia, a la energía electrónica que nos dé ese arrepentimiento por haber creado este yo psicológico, este virus psicológico, este ego, defecto, este pecado, que ha aprisionado nuestra alma, nuestra virtud de la caridad, de la honradez. Nos vamos a arrepentirnos del mal causado a las personas en esta o en vías pasadas, a nosotros mismos y a la sociedad. Al hacer ese arrepentimiento conscientivo, se emancipa nuestra conciencia de ese ego. Proseguimos la conciencia, vemos cómo se fusiona con nosotros, con nuestra parte conciencia, haciendo alma, y este yo psicológico del robo va a pasar en enjuiciamiento. Vemos al Padre Numi y sus 42 jerarcas de la ley, a la energía crística, a la energía del divino Daimon, nuestro real ser, enjuiciar a ese yo psicológico, ese virus psicológico, con todo el rigor de la ley divina. Continuamos. Bien, proseguimos con lo que es la ejecución, la eliminación de este ego, del hurto, del robo. Pedimos a las jerarquías superiores del Padre Numi y sus 42 jerarcas de la ley, a la energía crística del divino Daimon, a la energía de Devi Kundalini, nuestro real ser interno, desintegren de nuestra psiquis ese ego, lo reduzcan a polvera cósmica, sea lanzado de los mundos inferiores de conciencia, a la Dvichi, hecho polvera cósmica con sus karmas y karmaduros. Continuamos, mantra Ham Sak. Proseguimos con la virtualización. La virtud que hemos rescatado aquí en esta meditación, vamos a despertarla y aprender a manejar para no causar daño a las demás personas con las virtudes. Entonces aquí comprendemos que en vez de cogerse cosas de otra persona, mejor es pedir. Abres la boca y pides. Continuamos la virtualización. Agradecemos las energías que nos han asistido y cantamos el Aum, que suena Aum. Aum. Y nos reintegramos. Bien, esto es clave y trascendental porque así, lógicamente, toda persona que quiera gobernar hacia el exterior, ser candidato de tu pueblo, de tu parroquia, de tu ciudad, de tu país, con esta práctica vais a lograr desarrollar más conciencia. Esta meditación se la hace por 1 o 2 meses, 1 hora en la noche, otra hora en la madrugada, otra hora en el día que se tenga tiempo, y así se elimina el yo del hurto, el yo del robo. Luego se proseguirá con otro ego, por ejemplo, un yo de especulación, otros 2 meses, y así sucesivamente en la vida se va recobrando el 100% de alma, de conciencia. Y si la persona es más consciente, lógicamente que va a gobernar equilibradamente, justa y misericordiamente su país, su pueblo, su parroquia, su ciudad, etc.
Pero si la persona no desarrolla conciencia, entonces difícilmente le va a quedar aquello, lógicamente, porque está limitado por la inconsciencia que tiene a causa del ego que ha creado. Entonces, toda persona que se está dedicando a lo que es el arte de la propoliética, te gusta, vibras con aquello, pues a dedicarte a trabajar sobre ti mismo, sobre uno mismo, con esta técnica de la meditación budista, la meditación de virtualización, concientización, que nos enseña el doctor Samael Aun Weor, un ser pues que tiene un 100% de conciencia y nos enseña en sus obras claramente este secreto trascendental para que logremos pues lógicamente nuestra virtualización. Entonces, ¿viste cuán diferente es gobernar lo que es una ciudad, un país? Es otro cantar, porque primeramente tenemos que nosotros comenzar a gobernarnos a nosotros mismos. Aprender a vencernos primeramente al ego que hemos creado, 7 cabezas de legión y 10.000 yoes psicológicos, egos, virus psicológicos. Luego de vencernos a esos egos para no cometer errores hacia el exterior, hacia afuera, y no caer en los enredos y egos de las demás personas, ni tentaciones de las demás personas, entonces luego de vencernos a nosotros mismos, solo venciendo te vencerás, se prosigue a eliminar esos diferentes yoes psicológicos, egos que hemos creado con la técnica de la meditación de virtualización diaria. Así tendremos, lógicamente, personas más conscientes en los poderes de las patrias y así esas personas con su conciencia, como un sol, lógicamente, alumbrarán la vida de las demás personas con leyes justas y misericordiosas dadas a la luz de la conciencia. A su vez, la transformación de las impresiones. Por ejemplo, si una persona no sabe transformar las impresiones, ¿cómo se va a desenvolver ni dentro del hogar, ni fuera, ni en la sociedad, ni en ningún lado? Si es un títere, una marioneta, como nos enseña el doctor Samael Aun Weor, de los egos de las demás personas y de las diferentes y cacareadas situaciones de la vida. Nosotros, al transformar las impresiones, aprendemos a vivir equilibradamente en todo instante, porque vivimos la vida de instante a instante. Entonces, si una persona murió, pues lógicamente, ese es el evento exterior, y es tal cual. No entra esa persona que ha fallecido a nuestro cuerpo, pero sí entra una impresión de aquella situación y de acuerdo a las situaciones que le ha acontecido aquello. Nosotros tenemos que poner la conciencia sin identificarnos entre el evento exterior y nuestra mente para poder transformar esa impresión y comprender que todo pasa y todo acabará, que lo más natural es que una persona se muera. Claro que si la persona fallece joven es más alarmante, pero que una persona haya muerto, lógicamente que es lo más natural porque todos vamos por ese camino. Ahora, de acuerdo a las circunstancias de cómo haya muerto, aquello es diferente. Pero uno al poner la conciencia entre la mente y el evento exterior, entonces comienza a transformar esa impresión y no se identifica ante nada ni nadie y aprende a gobernarse a sí mismo y más bien no es un problema para las demás personas que están en esa situación, sino es una luz que esas otras personas pues van recibiendo. Entonces allí se puede ir comprendiendo los misterios de la vida y de la muerte, se puede comprender también que hay seres inmortales, un maestro Sanat Kumara con un cuerpo físico de 18 millones de años de edad, un maestro Jesús el Cristo con un cuerpo de 2000 años. Entonces mientras estás en esta situación allí viviéndola, vas comprendiendo y transformando toda esa impresión de esa situación. Mientras te va llegando dinero, otro ejemplo, pues vas transformando ese dinero que va ingresando a tu vida. Y lógicamente transformas la impresión porque entra por medio de los 5 sentidos, oído, vista, tacto, gusto, una impresión que se puede transformar en más yoes de codicia o reaccionar con los egos de codicia que se tengan. Entonces uno comprende que todo pasa y todo acabará, que puedes vivir extraordinariamente, lógicamente, con todo lo que necesitas, y a su vez tienes más dinero, ayuda a las demás personas en equilibrio, ponte obras, fundación de obras de caridad,
obras sociales hacia las demás personas y allí comienza a aprender a dramatizarte generándote buenas obras. Entonces la persona allí ya no crea más egos de codicia y más bien es un bienestar para él y para las demás personas. Cuestiones lujuriosas comprende que todo pasa y todo acabará y que mejores formas se han acabado y se han desintegrado en los panteones, y no pregúntales. Entonces comprendes que la persona que está dentro de ese cuerpo y tiene esa hermosura, lógicamente se ha generado dharma en una vida anterior y ha sabido cuidar la vida, por ello tiene esas formas tan especiales. Pero comprendes que la carne tarde o temprano muere y se acaba en el cementerio. Habéis transformado esa impresión y no reaccionas con lujuria, ni caes en más egos, ni se crea más egos de lujuria. ¿Cómo se transforman las impresiones de orgullo? Comprendiendo, por ejemplo, diriges un país, diriges una ciudad, etcétera, comprende que hay dioses, diosas, dirigentes de universos, de todo un universo, con millares de galaxias. Comprende que hay cosmocratores, creadores de galaxias, y que rigen toda una galaxia con millonadas de sistemas solares. Comprende que hay regentes conscientivos espirituales que rigen todo un planeta. Impresionante. Entonces allí se transforma esa impresión y uno no reacciona con yoes de orgullo ni crea más yoes de orgullo. Impresionante. La transformación de impresiones nos va a permitir darnos el primer choque consciente y comenzar a vivir la vida más conscientemente. Mira, tomemos la vida como un gimnasio psicológico para ver el evento exterior, qué ego te hace saltar en el interior, qué ego nos mueve adentro. Entonces, el común pues no toma el exterior como un gimnasio psicológico, sino más bien se enreda en ese gimnasio y sucumbe. Nosotros tomemos la vida como un gimnasio psicológico para irnos autodescubriendo de instante en instante, ayer, hoy y siempre. Al hacer nosotros esto, vamos a vivir de una manera más consciente y no nos vamos a identificar con los cargos que tengamos, ni vamos a vivir en estrés y vamos a cumplirlo todo de una manera equilibrada, en el sentido más completo de la palabra. Ahora bien, ¿quieres gobernar hacia el exterior? Pues es importante que te gobiernes a ti mismo y que comprendas que tienes que desarrollar también conciencia. Por ejemplo, Moisés ha sido un gran gobernador, un importante gobernador, pero también desarrolló conciencia y se volvió un habitante consciente de los mundos superiores. Tenemos a Mahoma, un personaje con sus 11 esposas, que sabía gobernar un matrimonio universal con 11 esposas. Aparte de eso, gobernaba lo que es todo un pueblo, y además de ello, tenía paz interior y pudo autorrealizarse y desarrollarse en los mundos superiores de conciencia. Si uno entiende esto, entonces va a comprender que una parte, lógicamente, de tu vida es aquella que inviertes en ese sacrificio por la humanidad, gobernando aquella nación o pueblo. Pero también está tu hogar, está tu familia, estás tú como persona. Y no tienes que olvidarte de que eres una persona que vives, que comes, que necesitas de tu paz, de tu armonía, y que además de el exterior que haces ayudando a las demás personas, entonces lógicamente tú puedes también desarrollarte dentro de un plan conscientivo espiritual y a su vez seguir gobernando aquella nación. Todos aquellos gobernantes trascendentales han sido muy espirituales, muy conscientivos, y han tenido también, lógicamente, un reino allá en los mundos superiores de conciencia y un reino también acá en el mundo físico. Ahí tienes a David, tienes a Salomón, tienes a Krishna, a Ram,
Osiris, gobernantes que, en el caso de Horus, de Osiris, eran dioses reencarnados y gobernaban también lo que es toda una nación, o naciones. Y a su vez también tenían entrada allá a los mundos superiores de conciencia, porque entraron a la iniciación espiritual, lógicamente. Entonces, esta es un área muy importante de tu vida. Lógicamente que tienes que aprender a desarrollarte dentro de un plan conscientivo superior. También hay que ir entendiendo que existen gobernantes más conscientes y más poderosos en tecnología, etcétera, en otros planetas, lógicamente, como es nuestro sistema solar, que está habitado y que existen, pues, en síntesis, millonadas de universos, millonadas de galaxias, millonadas de sistemas solares, de planetas, hechos por el gobernador supremo de energía universal, con sus hijos, hijas, los cosmocratores, y que todos ellos están habitados por vida humana, flora y fauna universal. Entonces, nosotros, este bello planeta, la Tierra, que navega en medio de este infinito universo, en medio de esta galaxia, y que este universo es uno de los tantísimos que existen, tenemos vida en el planeta, lógicamente, pero existe también en toda la creación vida de gente, de carne, sangre, hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un gobernante, lógicamente, que tiene que estar consciente de estas grandes verdades, y puedes practicar los viajes astrales que nos enseña el maestro Samuel Ambeor, para que vayas a comprobar la vida, siquiera en nuestra Vía Láctea, pero ya llegar ahí astralmente, pero sin soñar, sino realmente así como estamos aquí en este lugar. Así podéis verificar la existencia de humanidad en otros planetas y a su vez hacerte amigo desde astralmente con aquellos gobernantes superiores de otros planetas, por ejemplo, del Sol que ves brillar todos los días y del centro de la galaxia, el Sol Sirio, son planetas soles habitados por vida humana, flora y fauna universal, gente con grados conscientivos, de dioses, diosas, que gobiernan esos planetas. Entonces puedes hacerte amigo de ellos astralmente para que físicamente hagan un contacto físico con sus naves y tú puedas subir a estas naves para ir a conocer otros planetas y nuestro mismo planeta Tierra, y que te instruyan superiormente, así como fueron instruidos seres en otras épocas, en sus inicios de las razas, como mayas, incas, aztecas, babilónicos, persas, egipcios, la raza anterior que nos ha precedido, los atlantes, la raza anterior, los lemures, en su parte física e inicio de raza. Entonces tú tienes que capacitarte de gobernantes más superiores y conscientes, que tengan un 100% de conciencia, y así, lógicamente, vais a gobernar mejor lo que es tu pueblo, tu nación, tu país, y gobernarte mejor a ti mismo, e irte integrando con la vida humana, flora y fauna universal. O sea, un gobernante que dude, que no sepa que existe la vida humana, flora y fauna universal con gente de carne y hueso, en abundancia en otros planetas, en otros universos y galaxias, esa persona ignora la realidad de la creación, ignora su propia realidad y está pues inmiscuido en creer, imagínate, que un punto tan bello como la Tierra va a ser el molde para todos los millones de universos, galaxias, planetas, etcétera, etcétera. Lógicamente que está cayendo en un terrible error. Le han sellado huestes tenebrosas, le han programado lógicamente para que viva inconsciente y que quiera retransmitir esa inconsciencia a los habitantes de su país. Eso es terrible. Entonces, un gobernante que no sepa cómo se medita y cómo se eliminan los yoes psicológicos, un gobernante que no comprenda lo que es la ley de causa y efecto, que de todo acto hay que dar cuenta y que los actos positivos, producto de las virtudes, nos generan dharma,
y los actos negativos productos del ego que hemos creado nos generan karma, y que el destino y la vida que estamos viviendo ahora es producto de nuestra anterior existencia. O sea, un gobernante que no sepa que existen vidas pasadas y que tendremos vidas futuras, esa persona carece de un conocimiento universal, real, existente, científicamente comprobado, artísticamente comprobado, filosóficamente comprobado y místicamente comprobado. Entonces esa persona pues tiene que actualizarse y tiene que aprender la sabiduría universal para que primeramente se desprograme de esas falsedades que le han programado en el entorno desde cuando fue niño. Lógicamente que la programación se la hace en los 5 centros de la máquina humana: centro mental, instintivo, sexual, motor, intelectual, pero eso te queda por toda la vida. Entonces hay que desprogramarse de todas esas cuestiones que no son e instalarse una nueva programación conscientiva basada en la sabiduría universal y en los seres conscientes que gobiernan, han gobernado y que seguirán gobernando, lógicamente, la creación general. Los 3 factores de la revolución de la conciencia: el nacer transmutatorio, una persona, un gobernante que no sepa qué es la ciencia de la transmutación de la energía sexual y que no lo practique, entonces lógicamente esa persona está vibrando con la inconsciencia. El maestro Samael Aun Weor es un gobernante, lógicamente, él gobierna el planeta Marte en su parte espiritual. Por cierto, el planeta Marte tiene vida humana, flora y fauna universal en abundancia, lógicamente su capital titanio. Ya nos lo enseña allí Narciso Genovese, un científico que junto con otros 8 científicos viajó a la Luna y al planeta Marte antes que las grandes potencias del planeta vayan. Este científico, producto de esa amistad y esa sabiduría que les enseña Marconi, pues han hecho un lugar estratégico en América del Sur, y tienen naves con las cuales pueden trasladarse a diferentes lugares de este y otros planetas y tienen un contacto con marcianos físicamente hablando. Entonces Narciso Genovese, que ha sido entrevistado por el secretario del venerable maestro Samael Aun Weor, como es Fernando Salazar Puñol, cuenta en una entrevista de media hora esas experiencias impresionantes, y también tiene un libro, yo visité Marte, donde ellos enseñan ya más ampliamente esto. Es una terrible realidad. En Venus ahí está Salvador Villanueva de México, que ha sido llevado al planeta Venus y tiene un libro también, Yo visité Venus. Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, yo visité Ganímedes. Ahí está el científico Adamski con fotografías reales, hablando acerca de la vida en otros planetas. O sea, es una realidad lógica acerca de la vida humana, flora y fauna universal. Y esas personas, esos seres, ¿cómo se han hecho más superiores? Con la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia: la transmutación de la energía creadora, para que entres en un plan conscientivo y divino, sepas gobernar tu propia energía desde sexualmente y transmutarla. La ciencia de la meditación de muerte budista, para uno sacarse y eliminar todos esos virus psicológicos, egos, yoes psicológicos, pecados, y el sacrificio por la conciencia de la humanidad para generarse dharma y pagar karmas de vidas pasadas, y luego de pagar aquello, comenzar un proceso de dharmatización. Si eso le vamos enseñando a cada habitante en el planeta y en cada país, lógicamente vamos a tener una suprahumanidad y el planeta se va a transformar totalmente, y lógicamente cada individuo se va a transformar totalmente y positivamente. Entonces desde ahí parte un gobierno que esos 3 factores de la revolución de la conciencia se lo instaura desde los pensos de jardines, de escuelas, de colegios, universidades, para que la gente, la sociedad, sepa de estos 3 principios universales de concientización masiva, lógicamente. Y la persona que quiera practicarlo, pues está en democracia, está en libertad, en socialismo, practíquelo. La persona que no quiera, pues al
allá cada quien que viva con su inconsciencia. Eso ya es decisión de cada quien, lógicamente, pero se tiene que saber claro y preciso todo eso. Estamos en el Centro Universitario Máster de Propolítica y vamos a ir concluyendo con la rotación de todos los soles de este instituto universitario consecutivo de Propolítica Máster. Todos los días, cielo y remo, lunes, saliendo el PM, puedes integrarte a estas capacitaciones para aprender la propolítica. Bien, tenemos el Instituto Universitario Mundial Superior Profesional Máster, instructivo de propolítica conscientiva. Tenemos un periódico postclista que se lo puede editar anualmente, semestralmente, trimestralmente, un periódico muy especial. Tenemos la propolítica mundial, lógicamente estos principios que nos enseña el maestro Samuel Ambeor en sus obras, el Cristo social, la transformación social de la humanidad, la plataforma del postcrismo, educación fundamental y la caridad universal. Esos principios se lo va dando en cada país del planeta, lógicamente. Allá se pondrá otros nombres de acuerdo al lugar donde se esté. Lógicamente allá se da tal cual estos principios. Por ello hay el Centro Universitario Superior de Propolítica Máster, la sede mundial que se llama UNIC Patria Latini, ubicado en Santana de Santa Marta, Cuenca Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, América, planeta. Y de ahí se va expandiendo a seguir abriendo más centros de estudios de propolítica en todo lugar, en todo país. Tenemos la Confederación de Estados Patrias Unidas de Latinoamérica, un objetivo trascendental que ya Simón Bolívar lo planteó hace mucho tiempo y que el doctor Samuel Ambeor pues impulsa en conciencia consciente este objetivo tan trascendental para que desde México hasta Argentina sea una sola patria, los Estados Patrias Unidas de Latinoamérica. Primero se confederará todos los países y luego habrá una capital de lo que es esta primera potencia mundial y lógicamente un presidente de los Estados Patrias Unidas de Latinoamérica, respetando los estados que ya están conformados. Objetivo trascendental. Tenemos la Propolítica Nacional de Educación Superior con los nuevos pensums. Imagínate que ya en pleno siglo XXI, que entes nada amigables a la sociedad quieran seguir poniendo su inconsciencia y querer sellarles las mentes de las futuras generaciones que dicen que no existe vida en todos estos universos. O sea, eso tiene que salir y va para el tacho de la basura, y en esos nuevos pensums, lógicamente, se implanta una sabiduría real a la luz de la conciencia y verdadera. Entonces, de eso le vas a sellar a ese nuevo niño para que él ya vea esos anhelos de la vida humana, flora y fauna universal y esté pensando, bueno, ¿a qué planeta ahora me voy a dirigir? Un viaje astral, y con quién me va a hacer amigo para que físicamente venga y me lleve desde mi casa a tal planeta, ir a conocer otro planeta, lógicamente. Las nuevas y conscientivas constituciones de estados libres y soberanos. Los cambios en las patrias, de acuerdo a una democracia y un socialismo equilibrado, se da al hacer esos cambios directos en las constituciones de Estado. ¿No es que ahí está esas situaciones que llevan a todo lo que es un Estado a su caos o a su triunfo, a su prosperidad? Entonces tiene que haber ahí leyes equilibradas, leyes justas y misericordiosas en todo sentido, y dirigirse a las constituciones para instaurar, por ejemplo, la jubilación universal, que eres habitante
nacionalizado del país tal, llegas a tus 50 años, automáticamente ya cobras tu jubilación, tu sueldo vitalicio hasta el último día en que estés en tu patria madre. Ese sueldo no va a salir ya de tu bolsillo ni de los aportes que has hecho anteriormente, sino aquello va a salir de tu padre madre, que es el Estado, y lógicamente de los impuestos que tú mismo pagas desde cuando naces. Es que ya van y te compran a ti el pañal. Entonces eso va grabado impuestos. Compras una casa, va grabado impuestos, un carro, etc. Entonces ahora de esos impuestos, plantea el doctor Samuel Ambeor, viene una jubilación universal para que tú automáticamente llegas a los 50 años y comienzas a cobrar aquel sueldo vitalicio hasta el último día en que estés en tu país. Si llegas a los 100 años, 50 años has cobrado un sueldo que la patria, tu padre madre, te entrega, lógicamente. Entonces eso tiene que quedar instaurado en las nuevas constituciones de patria. Fundación Mundial de Obra Social. Todo partido de política, política que exista en cada país, tiene que tener su fundación de obra social para que aquellas personas que se reúnen alrededor de aquel partido sean personas humanistas, personas altruistas, caritativas y hagan el bien a sus semejantes. Entonces imagínate un partido de política que va a ayudar a la sociedad y no tiene una fundación de obra social. Lo primero es la fundación de obra social para que tengas el permiso para que tu partido quede avalado ante el Estado y la patria que está en. Y ese partido, lógicamente, por medio de esa fundación de obra social, va mensualmente a hacer buenas obras por la ciudadanía, por la gente, por las personas. Fundación Mujer Niñez. La Fundación Mujer Niñez pues va dirigido a la mujer embarazada, a esos niños que no tienen dónde vivir, y esos niños y mujeres que pasan situaciones extremadas, puede ser de pobreza, puede ser de violencias y todo aquello. Entonces va dirigido a proteger ese núcleo tan especial de nuestra sociedad. Acuérdate que el Estado es tu padre-madre y el Estado vela para que tú vivas en perfecta democracia y en socialismo. Y para que haya democracia y socialismo en todo un país, entonces nadie tiene que estar con hambre, todos tienen que tener el pan nuestro de cada día y todos los días, lógicamente por el resto de la vida, y eso vela tu padre-madre que es el Estado. Esos impuestos ahora van a estar dirigidos primeramente, y esas ganancias de ventas de petróleo que hay en algunos países, esas ganancias de ventas de algunos recursos que tenga el país, y los impuestos que se pagan día a día por medio de las compras y que va ingresando al Estado, ahora de aquello va a estar dirigido primeramente a tu jubilación universal desde los 50 años en adelante, sea quien fuese. Si eres millonario, si eres persona de escasos recursos, llegaste a los 50 años y tu Estado, patria madre, te entrega tu sueldo para que comas, para que te vistas, para que tengas lo básico para vivir, porque eso es parte de una democracia conscientiva, lógicamente. Entonces mira lo que te va enseñando este Instituto Máster de Propolítica Samaniana, este Instituto Gnóstico, es sinceramente revolucionario y nos enseña a todos lo que es la verdadera propolítica para vivir en un socialismo y una democracia en el sentido más completo de la palabra. Claro, si el Estado, que es padre-madre, te protege, te ayuda, imagínate. Entonces, esos impuestos dirigidos primeramente a esa jubilación. Algo muy importante es esto también, para ir concluyendo. Las empresas poderosísimas, lógicamente, las empresas, los parques industriales, estamos hablando de todos los países del planeta. Entonces, esa prosperidad no la hace únicamente una persona, o sea, el dueño, el supercapitalista. Él pone su infraestructura, pone su empresa, pero ¿quién fabrica esas utilidades mes tras mes? Lógicamente que los obreros. Ellos hacen los productos,
fabrican los productos y también fabrican la utilidad mensual en las empresas. Entonces, ¿de quién será la utilidad total? Ya estamos hablando fuera de pagos de empleados, fuera de pago de todas las de ley a los empleados, fuera de arreglos a estructuras, pagos de materias, primas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en síntesis, al empresario le quedó $1 millón de ganancia. Pero ese $1 millón, ¿de quién es? ¿Será todo del supercapitalista? ¿Acaso él los 30 días trabajó solo en esa empresa? Que es de él, lógicamente, eso es de él. Pero la utilidad, ¿quién la hizo? Entonces allí el doctor Samuel Ampeor plantea que el 50% va para el supercapitalista. Y bueno, sabían su talento, su dharma, que lo trae de vidas pasadas, una persona especial y clave, y lógicamente es su empresa en cuanto a infraestructura y todo aquello, en cuanto a los carros que tenga ya, su logística. Pero él no ha comprado a la gente, no ha comprado a las personas, no te ha hecho un contrato de compra-venta, simplemente tú estás vendiendo, ¿sí?, tu fuerza de trabajo a esa empresa. Pero tú eres una persona, ¿no es cierto? No eres un objeto. Entonces en ese mes, esas utilidades van repartidas entre el supercapitalista y entre el capitalista y todos los obreros que trabajan en una empresa. Si trabajan 100, ellos ya han cobrado su sueldo, ya han cobrado todas las de ley, ¿no es cierto? Estamos hablando de las utilidades líquidas. Entonces, el 50% de esas utilidades va para ellos, impresionante, te das cuenta, y justo, y equilibrado y misericordioso. Esta es una sociedad democrática, socialista. ¿Te dais cuenta? Esa es una sociedad que incentiva a que muchos capitalistas y supercapitalistas sigan invirtiendo en sus países, incluso gente del exterior también, que invierta en los países, pero que sean personas humanistas, ¿no es cierto?, que repartan el 50% mes tras mes, ayer, hoy y siempre, por siglos y milenios. O sea, eso queda establecido en las constituciones del país, de cada estado, para que en los futuros siglos y milenios las siguientes empresas, o las mismas si perduran, continúen con este sistema conscientivo de sabia repartición de la riqueza y de justa repartición de la riqueza, porque esos obreros son los que han hecho toda la utilidad de ese mes. $500,000 va repartido para los 100. ¿Te das cuenta? Y eso mes tras mes. El otro mes se ganó la empresa en utilidad líquida $1 millón, $500,000 para el patrono. La empresa es de él, lógicamente, cuando él quiera la vende, porque es de él. Puede vender incluso a sus propios trabajadores o a terceros. La empresa siempre es de él, pero las utilidades es de él y de los obreros. Entonces el siguiente mes 50% también para los obreros. Vendrá el siguiente mes, ha ganado $2 millones de empresa, $1 millón para él y otro $1 millón para repartirse entre los 100 obreros o más, etcétera, si hay más obreros. Eso queda establecido en las nuevas constituciones de patrias, de acuerdo a este posclismo tan impresionante, esta propolítica samariana que nos enseña el doctor Samuel Ampeor. Lógicamente, usted con un 100% de conciencia sabe y ve las cosas desde un 100% de conciencia. Nosotros tenemos más o menos el 3% de conciencia libre de ego, pero dormido, y el 97% de ego. Entonces vemos la vida de acuerdo al nivel de conciencia que tengamos y de acuerdo a la calidad de ego que cada quien tenga. Al establecerse esto, entonces, ¿qué obrero quisiera robarle a su patrón? Ve el tipo de cultura y sociedad que se va estableciendo, lógicamente es otro mundo, y a cumplirlo dentro de este mismo mundo y dentro de tu país, dentro de tu ciudad, porque estas leyes, mediante los presidentes que vayan
surgiendo por medio de los alumnos que llegan a estos universitarios de Propolítica Master, que acá aprenden y luego sales allá y fundas tu partido de Propolítica ya establecido aquí en el Estado. Allí sacas candidatos para que ellos suban a alcaldías, a prefecturas, suban a asambleas nacionales, suban a presidentes de república, suban a organismos internacionales, y por medio de eso se hagan cambios directos, no cambios sino transformaciones directas en las constituciones de estados, y se establezca estas leyes. Entonces va surgiendo una nueva sociedad socialista y democrática en el sentido más completo de la palabra. Y toda empresa, lógicamente, que tiene que tener, para poder tener permisos de funcionamiento, su centro de obra social. O sea, la empresa mes tras mes tiene que dedicarse con parte de esas utilidades a hacer obra social, a dar bonos a ancianos, a personas de muy bajos recursos, a regalar allí canastas familiares, fundas familiares, de alimentos, de comida, de ropa, etcétera, mes tras mes, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Entonces allí la gente, claro que va a querer y ver de otra manera a los millonarios, a las millonarias del país, porque ellos son muy conscientes, muy misericordiosos, equilibrados, y ayudan a las demás personas, y también que ganen su dinero por su talento, su dharma, su esfuerzo, y sus empresas tan impresionantes que tengan dentro del país o los países. Y ellos, lógicamente, cuando quieran, pueden vender su empresa, porque es de ellos. La utilidad, estamos hablando, que es diferente mes tras mes de la empresa, lógicamente es de ellos, son dueños de ellos. Algo tan trascendental, mira, el famoso problema de la migración de personas, pues, que viajan a otros países por tantos motivos, ¿no? Y razones que tienen. Y ahí se dan los problemas en los países, por inconsciencia, lógicamente, y por leyes mal fundadas, que no van en beneficio de la sociedad, sino en su contra. Van algunas leyes para engendrar odios, divisiones, peleas y conflictos a nivel internacional. Entonces, ¿qué ganas con deportarle a una persona que es honrada, que trabaja y que más bien está siendo útil para ese solo patrio? ¿Qué ganas con eso? Buscas ahí con eso, lógicamente, situaciones de racismo, situaciones de genocidio y un montón de cuestiones que tienen que ver con ese orgullo que la persona ha creado, y que eso va expandiéndolo, incluso por medio de ley. Entonces, hay que ver la solución. ¿Y cuál es la solución? Todas esas personas que llegan a ese país, bienvenidas sean, pues lógicamente, la gente honrada, la gente de trabajo, la gente de conciencia, de esfuerzo, limpio, sin esas situaciones de delincuencia y todo aquello. Entonces, esa gente bienvenida al país, pues, abre las puertas al turismo internacional, desarrollar la inteligencia y la sabiduría en el sentido más completo de la palabra. Y también que esas personas trabajen y generen su dinero dentro de ese solo patrio donde ellos quieran estar. ¿No ves que la patria nuestra se llama planeta Tierra? Esa es nuestra patria, ¿te das cuenta? Y tú puedes vivir en cualquier lugar del planeta que anheles con el permiso de la divinidad, porque ya te puso que vivas en tu patria Tierra, en este caso en el planeta. Ahora, si viajas a cualquier lugar, a cualquier estado, que te reciban súper bien, pues no ves que eres habitante del planeta y todos en conciencia somos hermanos, todos somos en conciencia parte de esto que va navegando en estos mismos instantes en este espacio. ¿Te das cuenta? Estamos navegando. ¿Y cuál es la solución? Esas personas pueden trabajar libremente y mensualmente darán un aporte consciente, equilibrado, hacia el Estado, mientras estén en ese país. Y así por los años que esa persona esté. A su vez, cuando ya cumple un tiempo de 20 años, adquiere la ciudadanía y es parte
de lo que es esa nueva patria. Tendrá doble o triple ciudadanía, etc. Pero esa persona, de su sueldo que trabaja en ese país, libremente, él trabaja, genera su dinero, entonces va una ley que se establece en las constituciones de cada país para que aquella persona desglosa un porcentaje de su sueldo que va directamente al Estado, y de ese sueldo va directamente a la jubilación universal de cada habitante de ese suelo patrio, cada habitante nacionalizado. Entonces imagínate las grandes potencias del mundo con cuánta gente que tiene de otros países dentro de ese suelo patrio, estableciendo que quede establecido esto, ayer, hoy y siempre, por siglos y milenios. Entonces, lógicamente, sean todos bienvenidos, porque ellos aportan recursos económicos para la jubilación de todos los habitantes de ese suelo patrio, en vez de estar deportando tanto a la gente por egos de racismo, inconsciencias y todas esas cuestiones que causan daño psicológicamente, trastornos, fobias tipo terribles que causan a esas personas que viven ese tipo de situaciones, familias, niños, mujeres, ancianos, etc. ¿Te das cuenta? Al darse esto tan consciente, entonces imagínate si un país tiene unos 20 millones de personas de otros países en su país, gente hermana. Entonces, lógicamente, esas personas aportan mensualmente de su sueldo un bono especial para el Estado, y de ahí directamente a la jubilación de las personas que en ese suelo patrio ya tienen 50 años. ¿Te das cuenta? A su vez, las personas ya cumplen 20 años de ese aporte, automáticamente tienen su nacionalidad. Antes tienen una precédula de ciudadanía con la cual libremente trabajan, viven como personas, lógicamente, como humanos. Y a su vez, cuando ya cumple los 20 años, automáticamente pasa a ser ciudadano, y al ser ciudadano, lógicamente que ya no va a seguir aportando, y cuando él cumpla los 50 años, también es parte, mientras, lógicamente, viva en ese suelo patrio, de su sueldo mensual vitalicio hasta el último día de su existencia. ¿Te das cuenta? Entonces así se soluciona esta situación que vemos en la mayoría de países del mundo, a causa de la famosa migración. Ahí está esa propolítica tan impresionante, ¿te das cuenta? Y esto, compañero o compañera, que te vas formando en estos institutos máster de propolítica, lo vas aprendiendo, lo vas manejando, lo vas dominando, y lógicamente con el partido que abres allí en tu país, puedes sembrar ya estos centros universitarios de propolítica samaniana, formar también gente tal cual, si ya estáis practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, y a su vez, de los alumnos que llegan a estos universitarios de propolítica máster samaniana, saldrán personas a fundar partidos independientes a este universitario y a todas las instituciones gnósticas. Allá fundarán partidos y comenzarán a presentar pues candidatos para presidencias, asambleas, juntas parroquiales, etcétera, 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 lógicamente, y darán cuentas ante Dios y ante la humanidad por los actos que hagan con el partido independiente que han fundado. Continuaremos con la propolítica samaniana. Puedes visitarnos vía Messenger, Facebook, YouTube, a los diferentes canales, y también ya abrirte un canal para que sigas compartiendo la propolítica samaniana. Atentamente, Suchertap, director orientador internacional del Instituto Universitario de Propolítica Máster Samaniana, con una propolítica conscientiva. Estamos ubicados aquí en este Universitario de Propolítica Máster que se llama Laxmi Daimon, de la Occherusher, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias Latinoamérica. Paz y felicidad.
Podéis visitarnos allí en poscla.es.tl y en unitpatria.es.tl o nosilasdenivo.es.tl para seguir compartiendo lo tan impresionante de la propolítica samariana.